Voy a tratarte como a un compañero de piso durante un mes, dijo mi esposa. A ver si te gusta. El día 15, pagué la mitad del alquiler, dejé un aviso de 30 días y saqué mis cosas. Su voz, llena de pánico, los compañeros de piso no se van así como así. Mi respuesta, tienes toda la razón. Sus manos temblaban cuando entró en el dormitorio y vio lo que había dejado sobre su almohada. Nunca pensé que mi esposa convertiría nuestro matrimonio en un experimento, pero eso es exactamente lo que sucedió la noche en que llegó a casa de la reunión de su club de lectura. Era un martes. Lo recuerdo porque me había detenido en el supermercado de camino a casa y había comprado cosas para la cena. Nada elegante, solo lo de siempre. Cuando entré, Whitney ya estaba allí, sentada en la mesa de la cocina con una copa de vino. No era inusual. Lo que sí era inusual era la expresión de su rostro. No enfadada, exactamente. Decidida. Hola, dije, dejando las bolsas en el suelo. ¿Has llegado pronto a casa? Ella no respondió de inmediato. Solo tomó un sorbo de su vino y me miró como si estuviera midiendo algo. Comencé a desempacar las compras. Esperando. He estado pensando, dijo finalmente. Me di la vuelta. ¿Sobre qué? Sobre nosotros. Sobre cómo funcionan las cosas por aquí. Sentí que mis hombros se tensaban. Allá vamos, pensé, otra conversación sobre los platos o la colada o cualquier pequeña cosa que se le hubiera acumulado en la mente durante el día. Vale, dije. ¿Qué tienes en mente? Dejó su copa. No aprecias lo que hago. Me das por sentado. Abrí la boca para responder, pero ella levantó la mano. No, déjame terminar. He pensado mucho en esto. Vas por la vida pensando que todo simplemente sucede. La cena aparece, la ropa limpia aparece, las facturas se pagan, y no me ves haciendo nada de eso. Sí que lo veo, comencé a decir. No, no lo ves, me interrumpió. Así que te lo voy a demostrar. Voy a tratarte como a un compañero de piso durante un mes. A ver si te gusta. Sin deberes de esposa, sin trabajo emocional, solo coexistencia. Quizás entonces lo entiendas. Se me revolvió el estómago. No era ira. Ni siquiera dolor todavía. Solo confusión. ¿Qué quieres decir con compañero de piso? Quiero decir, exactamente eso, dijo. Dividimos todo al 50/50. Alquiler, servicios, compras, todo. Cocinamos para nosotros mismos. Vivimos vidas separadas como lo hacen los compañeros de piso, durante un mes. Whitney, eso es una locura. ¿Estamos casados? ¿Lo estamos? Preguntó. ¿Por qué no lo parece? Parece que yo estoy llevando una casa y tú simplemente vives en ella. Intenté discutir, intenté decirle que esa no era la forma de manejar lo que fuera que estuviera sintiendo. Pero ya había tomado una decisión. El experimento, como ella lo llamaba, comenzaría mañana. Esa noche, me quedé despierto mirando al techo. ¿Cuándo se habían puesto las cosas tan mal? Claro, habíamos tenido nuestros problemas. Todas las parejas los tienen, pero esto se sentía diferente. Se sentía calculado, planeado, como si hubiera estado construyendo este momento durante semanas, quizás meses, y yo hubiera estado completamente ajeno. Repasé conversaciones en mi cabeza, pequeños comentarios que había hecho, pequeñas indirectas sobre que yo no hacía lo suficiente. Yo las había ignorado. Pensé que solo se estaba desahogando, pero quizás había hablado en serio todo el tiempo. Quizás me había perdido algo importante. A la mañana siguiente, todo cambió. Entré en la cocina y encontré a Whitney preparando el desayuno. Solo lo suficiente para una persona. No me miró. No se ofreció a hacer más. Simplemente comió sus huevos y tostadas mientras miraba su teléfono. Me preparé mi propio café en silencio. Antes de irme al trabajo, me detuvo. Necesito 1.500 pesos tuyos para tu mitad del alquiler. La miré fijamente. ¿Hablas en serio?
Completamente en serio, dijo. Y te enviaré una solicitud de Venmo para los servicios y las compras. Llevaremos la cuenta de todo. Le transferí el dinero. ¿Qué más podía hacer? El trabajo fue un borrón ese día. No podía concentrarme. Seguía revisando mi teléfono, esperando un mensaje de ella. Alguna señal de que lo había reconsiderado, de que todo esto era solo una forma dramática de llamar mi atención. Pero no llegó nada, excepto una solicitud de Venmo de 83 pesos, la mitad de la factura de la luz. Cuando llegué a casa esa tarde, ella estaba en el salón viendo la televisión. Me senté en el otro extremo del sofá. No me reconoció, solo mantuvo los ojos en la pantalla. ¿Qué tal tu día? Pregunté. Bien, dijo. Eso fue todo. ¿Bien? Como si yo fuera un extraño teniendo una conversación trivial. Los siguientes días siguieron el mismo patrón. Se movía por el apartamento como si yo no estuviera allí. Preparaba comidas para ella sola. Limpiaba solo sus propios platos. Me enviaba solicitudes de Venmo para todo. Internet, la compra, la factura del agua, incluso el papel higiénico. El tercer día, llegué a casa y la encontré en la cocina. Había preparado la comida para la semana. Recipientes alineados en la nevera, cada uno etiquetado con su nombre. Abrí el congelador y solo encontré mis pizzas congeladas y nada más. El cuarto día, dejó una nota en la encimera. Tus platos todavía están en el fregadero. Por favor, ocúpate de ellos. Había comido cereales esa mañana, usé un solo cuenco. El quinto día, pedí comida para llevar y la comí solo en el dormitorio mientras ella veía una película en el salón. El sexto día fue cuando realmente me golpeó. Tenía amigas en casa. No sabía que vendrían hasta que oí voces en el salón. Salí y encontré a 3 de sus amigas del club de lectura sentadas en el sofá, con copas de vino en la mano. Oh, dijo una de ellas cuando me vio. No sabíamos que estabas en casa. Whitney apenas levantó la vista. Ese es Nathan, mi compañero de piso. La palabra aterrizó como un puñetazo. Sus amigas se rieron, pero no era una broma. Pude verlo en sus ojos. Lo decía en serio. Cogí mis llaves y me fui. Conduje sin rumbo durante 1 hora. Terminé en una cafetería en Cambridge, sentado solo, tratando de entender lo que estaba pasando. Cuando volví, sus amigas se habían ido. El apartamento estaba a oscuras. Ella ya estaba en la cama, o al menos en el dormitorio con la puerta cerrada. Me senté en el sofá y me hice la pregunta que había estado evitando. ¿Cuándo había dejado de ser su marido? El séptimo día, domingo. Estuvimos ambos en casa todo el día. Ella salió a almorzar con amigas. Volvió, fue a su club de lectura, volvió. A lo largo de todo, apenas me dijo 10 palabras. Esa tarde, mencionó casualmente que los compañeros de piso no necesitan saber los horarios del otro. Entonces me di cuenta de lo que estaba haciendo. Esto no se trataba de enseñarme a apreciarla. Se trataba de castigarme, de demostrar que había fallado de alguna manera. Y quizás lo había hecho. Quizás había estado distraído o había sido desconsiderado o la había dado por sentada. Pero esta no era la forma de arreglarlo. Esta era la forma de terminarlo. El octavo día, intenté hablar con ella. Hablar de verdad. Whitney, dije, ¿podemos tener una conversación real sobre esto? Estamos hablando, dijo sin levantar la vista de su teléfono. O más bien, los compañeros de piso no necesitan tener conversaciones profundas. Sentí que se me tensaba la mandíbula. Esto es ridículo. Estamos casados. Hicimos votos. ¿Los hicimos? Preguntó. Porque no recuerdo un voto sobre que una persona haga todo el trabajo. Yo sí trabajo. Yo contribuyo. Finalmente me miró. ¿De verdad? Porque desde donde yo estoy sentada, tú existes en este espacio y yo lo mantengo. Eso no es justo, ¿verdad? Dijo,
dime la última vez que notaste que algo necesitaba hacerse y simplemente lo hiciste, sin que te lo pidieran, sin que se convirtiera en mi trabajo gestionarte. Abrí la boca, la cerré, intenté pensar en un ejemplo y me quedé en blanco. Exacto, dijo. Por eso estamos haciendo esto. Para que puedas ver cómo es realmente cuidarse a uno mismo. Pero yo sí me cuido, dije. Tú existes, corrigió. No es lo mismo. Se levantó y se fue. Conversación terminada. Me quedé sentado allí durante mucho tiempo después de que se fuera, pensando en lo que había dicho. Y sí, quizás tenía razón. Quizás había dejado que las cosas se me escaparan, que ella se encargara de la carga mental de llevar una casa. Pero en lugar de decírmelo, en lugar de pedirme que diera un paso al frente, decidió castigarme por ello, demostrar cuánto la necesitaba reteniéndose por completo. Fue entonces cuando comprendí que esto no era temporal. Esta era su estrategia de salida. El 9º día. Llegué a casa del trabajo y encontré a la hermana de Whitney, Clare, sentada en nuestro salón. Se levantó cuando me vio, y su expresión me lo dijo todo. Whitney había estado hablando. Nathan, dijo Clare con cuidado. ¿Podemos charlar un minuto? Dejé mi bolso en el suelo. Claro. Whitney había desaparecido convenientemente en el dormitorio, dejando que su hermana hablara por ella. Clásico. Clare volvió a sentarse. Yo permanecí de pie. Whitney me contó sobre este acuerdo que tenéis. Ella empezó esto del compañero de piso. Ah, sí. Mira, sé que mi hermana puede ser intensa, pero está dolida. Se siente invisible en este matrimonio. Me crucé de brazos. Así que su solución es hacerme invisible a mí también. Clare suspiró. Cree que no te fijas en ella. Que no ves lo que hace. Quizás no lo hacía, admití, pero esta no es la forma de manejarlo. No me pidió que cambiara. Simplemente empezó a castigarme por no leerle la mente. El matrimonio es difícil, dijo Clare. Requiere trabajo por parte de ambos. Estoy de acuerdo. Entonces, ¿por qué soy el único que está trabajando ahora mismo? Ella se ha rendido. Solo está esperando a que falle en cualquier prueba que haya preparado. ¿No es eso lo que está haciendo? Pregunté. Me trata como a un extraño. Me cobra por todo. Les dice a sus amigas que soy su compañero de piso. ¿Y crees que así está intentando arreglar las cosas? Clare no tuvo respuesta para eso. Miró hacia el dormitorio, luego de vuelta a mí. Solo dale tiempo, dijo finalmente. Deja que se calme. Ya volverá en sí. Negué con la cabeza lentamente. No creo que lo haga, y ya no estoy seguro de querer que lo haga. Pasé junto a Clare hacia la cocina y tomé un vaso de agua. Cuando volví, se había ido. La puerta del dormitorio seguía cerrada. No me molesté en llamar. Los siguientes días, presté atención, realmente presté atención a cómo se movía por el apartamento, a la forma en que me evitaba cuidadosamente, a la satisfacción en sus ojos cuando enviaba otra solicitud de Venmo. Ella quería esto, quería la separación, quería demostrar que ya éramos extraños viviendo bajo el mismo techo. El día 12, sábado por la mañana. Estábamos ambos en casa. Me preparé el desayuno. Ella se preparó el suyo. Comimos en silencio en extremos opuestos de la encimera de la cocina. Después de terminar, lavé mis platos. Luego me volví hacia ella. Esto no es sostenible, dije. Estamos casados. Hicimos votos. Ella suspiró como si la estuviera agotando. Votos sobre ser compañeros. No siento que seamos compañeros. Porque tú decidiste que no lo éramos. No me pediste que cambiara. Simplemente decidiste esto. No debería tener que pedirte que seas un mejor marido. ¿Y crees que tratarme como a un extraño va a arreglar eso? Dejó el tenedor. Lo entenderás cuando termine el mes. ¿Qué pasa cuando termine el mes? Pregunté. Supongo que veremos si has aprendido algo, dijo. Esa frase se me quedó grabada,
si he aprendido algo. Como si esto fuera una prueba, como si estuviera esperando a que yo aprobara o suspendiera basándose en criterios que nunca había compartido. Me alejé, fui al dormitorio, me senté en el borde de la cama y procesé realmente lo que acababa de decir. Esta era una prueba que estaba diseñada para que yo fallara. Ella ya había decidido el resultado. El experimento era solo su forma de justificar lo que ya había elegido, y no iba a esperar su veredicto. Esa tarde, conduje hasta Somerville para ver a mi hermano Chris. Todavía no le había contado nada de esto a nadie, de verdad, pero necesitaba hablar con alguien que no tuviera interés en tomar partido. Chris abrió la puerta sosteniendo a su hija, Emma. Tenía 2 años, todo rizos y risitas. Tío Nathan. Chilló. Hola, cariño, dije, haciéndole cosquillas en la barriga. Ella rió y se retorció. Chris le pasó a Emma a su esposa, Jessica, y luego me llevó a su porche trasero. Nos sentamos en viejas sillas de jardín, con cervezas en la mano. Entonces, dijo, ¿qué pasa? Sonabas raro por teléfono. Le conté todo, el experimento, las solicitudes de Venmo, el comentario del compañero de piso a sus amigas, la aparición de la hermana de Whitney, todo. Chris escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, dio un largo trago a su cerveza. Eso es muy retorcido, dijo finalmente. ¿Verdad? Quiero decir, ¿estoy loco? ¿Es esto normal? Nada de eso es normal, tío. Se supone que el matrimonio no es un castigo. Pero así es como se siente. Como si me estuviera haciendo pagar por algo que no sabía que había hecho mal. ¿Se lo preguntaste? Dijo Chris. ¿Antes de que todo esto empezara? Te dijo que era infeliz. Reflexioné. No directamente. Había comentarios, pequeñas cosas, pero nada como esto. Así que se volvió nuclear sin previo aviso. Prácticamente. Chris negó con la cabeza. Jessica y yo discutimos. Demonios, a veces nos volvemos locos el uno al otro, pero hablamos de ello. No jugamos a juegos. Lo sé. ¿Qué vas a hacer? Miré hacia su patio trasero. Los juguetes de Emma esparcidos por el césped. Un columpio, un arenero. La evidencia de una vida que se estaba construyendo juntos. Creo que me voy a ir, dije en voz baja. Chris no pareció sorprendido. Sí, he estado pensando en ello. Esto no es sostenible, y no creo que ella quiera arreglarlo. Creo que quiere una excusa para terminarlo. Puede que tengas razón, dijo Chris. Pero es una gran decisión. Lo sé, pero quedarse se siente peor. Nos quedamos en silencio un rato. Luego Chris preguntó, ¿necesitas un lugar donde quedarte? Te lo agradezco, pero no. Ya encontraré algo. Solo necesitaba decirlo en voz alta. Hacerlo real. Es real, dijo Chris. Y por si sirve de algo, creo que estás tomando la decisión correcta. La vida es demasiado corta para vivir con alguien que te trata como una molestia. Terminé mi cerveza, me quedé a cenar, jugué con Emma, observé a Chris y Jessica moverse el uno alrededor del otro en su cocina con una familiaridad fácil. El tipo de compañerismo que Whitney y yo solíamos tener. O quizás nunca lo tuvimos. Quizás simplemente me convencí de que sí. Cuando me fui, Chris me acompañó a mi coche. Llámame si necesitas algo, dijo. Lo digo en serio. Lo haré. Gracias por escuchar. Para eso están los hermanos. Conduje de vuelta a Boston pensando en lo que había dicho. Sobre el compañerismo, sobre las personas que construyen juntas en lugar de destruir, sobre saber cuándo alejarse. Para cuando entré en nuestro garaje, ya había tomado mi decisión. El día 13, tomé mi decisión. Si ella quería un compañero de piso, podía tener uno. Pero los compañeros de piso no se quedan donde no son bienvenidos. Los compañeros de piso se van cuando el acuerdo no funciona. Empecé a investigar los derechos de los inquilinos. Los términos del contrato de arrendamiento. Nuestro contrato permitía un aviso de 30 días por cualquiera de las partes.
Nuestros dos nombres estaban en él. Podía irme legalmente. Podía irme financieramente. Podía irme emocionalmente. Empecé a buscar apartamentos. Encontré uno en Cambridge, cerca de Kendall Square. Más pequeño, más barato, pero completamente mío. Puse un depósito. Firmé un contrato de arrendamiento para empezar en 3 días. El día 14. Lunes. Whitney se fue a trabajar. Yo me quedé en casa, llamé diciendo que estaba enfermo y empecé a empacar. Tomé solo lo que era mío. Ropa, libros, aparatos electrónicos, documentos importantes. Dejé todo lo demás, los muebles, las cosas de la cocina, la decoración, todo podía quedarse. Empaqué de forma sistemática, en silencio, asegurándome de que todo pareciera normal desde fuera. Cajas en el armario donde ella no las vería. Ella llegó a casa esa tarde, pasó justo por delante del armario, no notó nada. Por supuesto que no, pensé. Los compañeros de piso no prestan atención a las vidas de los demás. Esa noche, concerté una cita con un abogado de divorcios. Consulta programada para el día 16, el día después de haberme mudado por completo. Me sentí tranquilo, más lúcido de lo que me había sentido en semanas, quizás meses. Esto no era ira. No era venganza. Era simplemente la conclusión lógica de lo que ella había empezado. Mientras empacaba las últimas de mis cosas en cajas, alguien llamó a la puerta. Abrí y encontré a la señora Hernández, la vecina de enfrente. Sostenía una fuente de horno cubierta con papel de aluminio. Nathan, dijo cálidamente. He hecho demasiada comida otra vez. Pensé que a ti y a Whitney os gustaría un poco. Dudé. Tomé la fuente. Es muy amable de su parte. Gracias. Se asomó por encima de mi hombro hacia el apartamento. ¿Todo bien? He oído algo de movimiento. Solo reorganizando, dije rápidamente. Limpieza de primavera en septiembre. Ella sonrió con complicidad. Vale, cariño. No tienes que decírmelo, pero si necesitas algo, ya sabes dónde estoy. Lo haré. Gracias. Me dio una palmadita en el brazo. Eres un buen hombre, Nathan. Espero que lo sepas. Después de que se fuera, me quedé allí sosteniendo la fuente. La señora Hernández había vivido enfrente de nosotros durante 3 años. Siempre amable, siempre trayendo comida. Nos había visto a Whitney y a mí ir y venir juntos, nos había oído a través de las paredes, nos había visto crecer de recién casados a lo que sea que nos hubiéramos convertido. Y de alguna manera, podía notar que algo andaba mal solo por el sonido de las cajas moviéndose. Puse la fuente en la nevera, tomé nota mental de devolverle el recipiente antes de irme para siempre. Algunas cosas importaban incluso al final. El día 15, martes por la mañana. Whitney se fue a trabajar a su hora habitual. Esperé hasta oír su coche alejarse. Entonces me moví. Cargué todo en mi coche, hice 3 viajes, llamé al propietario, di un aviso de 30 días de mi parte del contrato, expliqué que me estaba separando de mi esposa. El propietario fue profesional al respecto. Dijo que entendía y me pidió que lo confirmara por escrito. Envié el correo electrónico en ese mismo momento. Transferí exactamente 1.500 pesos a Whitney con una nota, mi mitad. Aviso de 30 días dado al propietario. Eché un último vistazo al apartamento. Habíamos vivido aquí durante años de matrimonio. 6 años juntos en total. Y todo se reducía a esto. Yo cargando cajas en un coche mientras ella estaba en el trabajo. Antes de irme, entré en el dormitorio una última vez, saqué el sobre de mi bolso, los papeles del divorcio que había recogido del despacho del abogado el día anterior. Había rellenado mi parte por completo, dejando espacio para su firma. Los coloqué sobre su almohada, justo en el centro donde no podría pasarlos por alto. Junto a los papeles, dejé una nota. Querías un compañero de piso. Los compañeros de piso no se quedan en acuerdos fallidos. Los compañeros de piso se van cuando no funciona. Tenías razón en una cosa. Deberíamos ver esto por lo que es.
Ahora lo veo con claridad. La información de contacto del abogado está incluida. No la firmé. No era necesario. Ella lo sabría. Salí a las 3:47 de la tarde. Cerré la puerta detrás de mí. Conduje hasta Cambridge. Mi nuevo apartamento estaba vacío. Paredes desnudas. Sonidos desconocidos. Desempaqué lentamente. Monté mi cama. Ordené mis libros. Enchufé mi portátil. Luego me senté en el sofá que había comprado el día anterior. Uno barato de una tienda de muebles. Todavía no era cómodo, pero era mío. Me sentí tranquilo por dentro. No triste, no enfadado, simplemente tranquilo. Mi teléfono sonó. Mi madre. Había estado evitando sus llamadas durante días, sabiendo que notaría algo en mi voz. Respondí de todos modos. Nathan, cariño, dijo, hace tiempo que no sé de ti. ¿Todo bien? Estoy bien, mamá. No suenas bien. ¿Qué pasa? Tomé aliento y se lo conté. No todo. Solo lo básico, el experimento, la marcha, los papeles del divorcio. Estuvo en silencio por un largo momento. Oh, cariño, dijo finalmente. Estoy bien, de verdad. ¿Lo estás? Porque es mucho por lo que pasar solo. No estoy solo. Tengo a Chris. Tengo amigos. Y me tengo a mí mismo. Eso está bien, dijo. Pero también puedes tener a tu madre. Lo sabes, ¿verdad? Lo sé. ¿La quieres, a Whitney? Quiero decir, ¿todavía la quieres? La pregunta me pilló por sorpresa. Lo pensé. De verdad. Quería a quien pensaba que era, dije. Pero la persona que pudo hacer esto, que pudo convertir nuestro matrimonio en un juego, no creo que conozca a esa persona lo suficiente como para quererla. Mi madre suspiró. A veces la gente nos sorprende, no siempre para bien. Sí. Por si sirve de algo, dijo, creo que estás siendo muy valiente. Mucha gente se quedaría en algo que los hace infelices solo porque es familiar. No quiero ser infeliz. Entonces ya estás por delante de la mayoría de la gente. Hizo una pausa. Cuando estés listo, me encantaría ir a visitar tu nuevo piso. Ver dónde te estás instalando. Me gustaría. Te quiero, Nathan. Yo también te quiero, mamá. Después de colgar, me sentí más firme, más centrado. Tener a alguien de tu lado importa, incluso cuando te mantienes sobre tus propios pies. A las 6:15, mi teléfono vibró. ¿Dónde estás? Me quedé mirando el mensaje. No respondí. Me preparé la cena en su lugar. ¿Pasta? Nada elegante, pero la hice para mí mismo en mi propia cocina sin que nadie llevara la cuenta. 20 minutos después, envié una respuesta. Me he mudado. He dado un aviso de 30 días. Recibirás mi mitad del alquiler durante los próximos 30 días. El teléfono empezó a sonar inmediatamente. Lo dejé pasar al buzón de voz. Luego otra llamada, otro buzón de voz. Empezaron a llover mensajes de texto. ¿De qué estás hablando? No puedes simplemente irte. Tenemos que hablar de esto. Llámame. Esto es una locura. Silencié mi teléfono, terminé mi cena, lavé mi único plato, mi único tenedor, y los puse en mi propio escurridor. A las 7:23, el tono de los mensajes cambió. Has dejado papeles de divorcio. Cogí mi teléfono y escribí una respuesta. Querías ver qué pasaba después del experimento. Ahora lo sabes. La respuesta llegó rápido. Los compañeros de piso no se van así como así. Sonreí. No pude evitarlo. Respondí. Tienes toda la razón. Esperé un segundo y luego añadí, los maridos no se quedan para ser tratados como extraños. Activé el modo no molestar. Me fui a la cama temprano. Dormí mejor de lo que había dormido en 2 semanas. El día 16.
Miércoles. Me reuní con la abogada, presenté la documentación oficialmente. Divorcio sin culpa, ruptura irremediable del matrimonio. Limpio y sencillo. La abogada preguntó si quería intentar la mediación primero. Dije que no. Preguntó si había niños involucrados. Dije que no. Dijo que entonces debería ser sencillo. De 3 a 6 meses dependiendo de cuán cooperativa fuera mi esposa. Pagué el anticipo, firmé los papeles y salí sintiéndome más ligero. Mi teléfono estaba lleno de mensajes cuando lo volví a encender. ¿Podemos hablar de esto? No pretendía que llegara tan lejos. Esto es extremo. Estás tirando 4 años por un mes. No respondí a ninguno de ellos. El jueves, más mensajes. Solo intentaba demostrar algo. ¿Podemos hablar, por favor? El viernes, los mensajes disminuyeron. Empezaba a darse cuenta de que iba en serio. El sábado, una semana desde que me fui. Un mensaje. ¿Podemos al menos reunirnos para discutir esto como adultos? Lo pensé y decidí que sí. No porque quisiera reconciliarme, sino porque quería un cierre. El tipo de cierre que viene de decir lo que hay que decir cara a cara. Sugerí una cafetería en Capri Square. Pública, neutral, lejos de nuestro antiguo apartamento o del mío nuevo. El domingo por la mañana, llegué primero, pedí un café solo y me senté junto a la ventana. Whitney entró 10 minutos después. Parecía cansada, el pelo recogido, sin maquillaje. Nunca la había visto tan agotada. Se sentó frente a mí, no pidió nada, solo juntó las manos sobre la mesa y me miró. Pensé que lucharías por nosotros, dijo en voz baja. Tomé un sorbo de café, me di tiempo para pensar, para elegir mis palabras con cuidado. Tú no querías que luchara, dije finalmente. Querías que fallara. El experimento estaba diseñado para que, hiciera lo que hiciera, demostrara tu punto. Que no era lo suficientemente bueno. Que no te apreciaba. Que te había dado por sentada. Y quizás lo hice. Quizás no era perfecto. Pero no me diste la oportunidad de arreglarlo. Simplemente decidiste que estaba roto y esperaste a que yo lo confirmara. Eso no es justo, dijo. ¿No lo es? Pregunté. Convertiste nuestro matrimonio en una prueba. Me trataste como a un extraño. Le dijiste a tus amigas que era tu compañero de piso. Y ahora te sorprende que te haya tomado la palabra. Bajó la mirada a sus manos. Solo quería que vieras lo que hago, que lo apreciaras. Podrías haber hablado conmigo. Hablar de verdad, no solo anunciar un experimento y esperar que yo encontrara la respuesta correcta. Intenté hablar, dijo. ¿Lo hiciste? ¿O hiciste comentarios pasivo-agresivos y esperaste a que te leyera la mente? No respondió. Terminé mi café, dejé la taza y la miré directamente. Espero que encuentres lo que buscas. Pero no va a ser con alguien que acepte ser tratado como si fuera tolerado en lugar de amado. ¿Así que eso es todo? Preguntó. ¿Simplemente te rindes? Me estoy eligiendo a mí mismo, dije. Hay una diferencia. Me levanté. Ella no intentó detenerme. No dijo nada más. Simplemente se quedó sentada con las manos juntas sobre la mesa, mirando el espacio donde había estado mi taza de café. Salí, me subí a mi coche y conduje de vuelta a Cambridge. Las semanas que siguieron fueron extrañas. No extrañas en un mal sentido, simplemente diferentes. Me instalé en rutinas. Cocinar para uno, limpiar para uno, tomar decisiones sin consultar a nadie. El divorcio avanzó. Whitney lo impugnó al principio. Quería intentar terapia. Me negué. Luego lo aceptó. Contrató a su propio abogado. Dividimos los bienes limpiamente. Sin hijos, sin propiedades complejas, solo 2 personas desenredando 4 años de vida compartida. 2 semanas después de haberme mudado, estaba en una cafetería en Harvard Square cuando alguien me llamó por mi nombre. ¿Nathan? Nathan Foster. Me giré para ver a Brian Camp,
un amigo de la universidad al que no había visto en probablemente 5 años. Se le veía bien. Mayor, pero bien. Brian, caramba. ¿Cómo estás? Nos abrazamos brevemente. Señaló mi mesa. ¿Te importa si me siento? Por favor. Pidió su café y se unió a mí. Nos pusimos al día con lo básico. Él trabajaba en tecnología. Se había casado hacía 2 años y vivía en Brooklyn. ¿Y tú? Preguntó. ¿Sigues con Whitney? La pregunta me dolió más de lo que esperaba. En realidad, no. Nos estamos divorciando. Su rostro se ensombreció. Tío, lo siento. No quería sacar un tema doloroso. Está bien. Es reciente, pero es lo correcto. ¿Qué pasó? Si no te importa que pregunte. Le di la versión abreviada, el experimento, el trato de compañero de piso, la decisión de irme. Brian escuchó y luego negó con la cabeza. Eso es brutal. Siento que hayas pasado por eso. Gracias. Pero estoy bien. Mejor de lo que esperaba, en realidad. Eso es bueno. Removió su café. ¿Puedo decirte algo? Claro. Cuando Sara y yo nos casamos, el primer año fue duro. Muy duro. Discutíamos por todo. Dinero, tareas, a qué familia visitar en vacaciones. Tonterías, pero en ese momento parecían enormes. Asentí. Una noche, tuvimos una pelea masiva. Ni siquiera recuerdo de qué se trataba. Pero después, Sara me sentó y dijo algo que nunca olvidaré. Dijo, podemos pelearnos todo lo que queramos, pero somos del mismo equipo. Si olvidamos eso, estamos acabados. Es un buen consejo. Lo es. Y lo hemos usado desde entonces. Cuando las cosas se calientan, uno de nosotros lo dice. Mismo equipo. Reajusta las cosas. Nos recuerda que no somos enemigos. Me miró. Parece que Whitney olvidó eso. Sí. O quizás nunca estuvimos en el mismo equipo para empezar. Quizás. De cualquier manera, mereces a alguien que te trate como un compañero de equipo, no como un oponente. Te lo agradezco. Hablamos durante otra hora sobre cosas más ligeras, deportes, películas, amigos comunes de la universidad. Se sintió normal, fácil, un recordatorio de que la vida existía fuera del desastre en el que había estado viviendo. Cuando nos despedimos, Brian me dio su número. Tomemos algo algún día. De verdad. Me gustaría. Caminando de vuelta a mi apartamento, pensé en lo que había dicho. Mismo equipo. Whitney y yo habíamos dejado de estar en el mismo equipo mucho antes de que comenzara el experimento. Quizás había estado demasiado ciego para verlo. O quizás lo había visto y me había convencido de que estaba equivocado. De cualquier manera, ahora todo había terminado. Me enteré por un amigo en común de que ella había acogido a un compañero de piso real esta vez, alguien para ayudar con el alquiler. La ironía no se me escapó. 3 semanas después de irme, conduje de vuelta a Beacon Hill por última vez. Todavía tenía que devolver la fuente de la señora Hernández. La había lavado con cuidado, quería devolverla en las mismas condiciones en que la había recibido. Aparqué en la calle y subí al edificio. El portero me saludó con la cabeza, me pregunté si sabía que ya no vivía allí. La señora Hernández abrió la puerta con una cálida sonrisa. Nathan, entra. Entra. No puedo quedarme mucho, dije, entregándole la fuente. Solo quería devolver esto. Gracias de nuevo por la comida. De nada, cariño. Me miró atentamente. Te ves diferente. ¿Diferente cómo? Más ligero, dijo. Como si llevaras menos peso. Sonreí. ¿Quizás lo llevo? Bien. Dejó la fuente y luego extendió la mano y apretó la mía. Mereces sentirte ligero. Todos lo merecemos. Gracias, señora Hernández. Por todo.
Me acompañó a la puerta. Mientras me iba, me llamó, Nathan. Me volví. Hacia lo que sea que estés caminando, va a ser mejor que lo que dejaste atrás. Confía en eso. Lo haré. Caminando de vuelta a mi coche, sentí que sus palabras se asentaban en mí. Tenía razón. Lo que viniera después, tenía que ser mejor que vivir como un extraño en mi propio matrimonio. Un mes después de irme, el divorcio estaba casi finalizado. Solo esperaba la fecha del juicio. Me encontré con Whitney en el supermercado, al que solíamos ir juntos. Ambos nos quedamos paralizados por un segundo cuando nos vimos. Hola, dijo ella. Hola, respondí. Un silencio incómodo. Luego preguntó, ¿eres feliz? Consideré la pregunta, la consideré de verdad. Estoy en paz, dije finalmente. Eso es mejor que feliz. Ella asintió. Parecía que quería decir algo más. No lo hizo. Nos separamos y fuimos por pasillos diferentes. 3 meses después de irme, el divorcio se finalizó. Los papeles llegaron por correo. Me senté con ellos un momento, leí el lenguaje legal, el fin oficial de un matrimonio. Pensé en el experimento, en lo que me había enseñado. No lo que Whitney pretendía, sino algo completamente diferente. Me enseñó que merecía algo mejor que alguien que me veía como un proyecto. Mejor que alguien que usaba nuestra relación como un arma. Mejor que alguien que confundía el castigo con la comunicación. Doblé los papeles y los guardé en un cajón. ¿Y mi día? 6 meses después de irme, estaba sentado en mi apartamento. Muebles diferentes ahora. Cuadros en las paredes. Plantas en el alféizar de la ventana. Se sentía como un hogar. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un amigo preguntando si quería ir a cenar. Respondí que sí sin dudarlo. Sin consultar con nadie. Sin negociar horarios. Sin culpa. Cogí mi chaqueta, cerré la puerta y caminé por la calle de Cambridge hacia el restaurante. La noche era fría pero clara. Podía ver mi aliento en el aire. Podía ver estrellas entre los edificios. Me sentí ligero, libre. La gente habla del matrimonio como si fuera un trabajo, y lo es. Pero el trabajo implica que ambas personas están construyendo algo juntas. Ella no estaba tratando de construir. Estaba tratando de demostrar algo. Y al demostrarlo, demostró algo completamente diferente. Demostró que yo era lo suficientemente fuerte como para alejarme de alguien que me veía como algo menos que un compañero. El experimento terminó, pero no de la manera que ella planeó. No aprendí a apreciarla más. Aprendí a valorarme lo suficiente como para irme. Giré la esquina, vi a mi amigo esperando fuera del restaurante, levanté la mano a modo de saludo, sonreí y empecé a caminar más rápido, listo para lo que viniera después.